Bueno, entonces, hoy vamos a tocar un tema, como dice ahí, como dice el título de la diapositiva. Fascitis necrotizante. ¿Qué tú piensas que quiere decir eso? Vamos a ver. Bueno, a mi entender eso es una infección bacteriana que destruye el tejido subcutáneo. Exactamente, muy bien, exactamente. Como ustedes ven, no es frecuente la aparición de fascitis necrotizante. Son casos muy raros, pero cuando aparece te puede llevar fácilmente a una septicemia y a una muerte. Y hay que caminarle sumamente rápido, hay que hacer el diagnóstico rápido porque el paciente en poco tiempo se te complica. Este caso de fascitis necrotizante me tocó vivirlo a mí. Directamente en la Plaza de la Salud, para ser más preciso. Un paciente que me llamaron, recuerdo yo que era un sábado en la tarde con un aguacero torrencial y la doctora de servicio me llama y me dice, mira que tengo aquí un caso, que si yo qué, quiero tú vengas a verlo, pero un caso así que como ustedes ven, rápido, ella es una internista muy capaz y yo inmediatamente cojo para allá. Como ustedes muy bien dijeron, se presenta una necrosis casi siempre producida por un estreptococo tipo A. Es más frecuente, eso apareció primero en una guerra, le llamaban necrosis de Fournier, gangrena de Fournier, o sea, en la región perineal. Era una necrosis que aparecía así, el paciente rápidamente, si no se le andaba, podía morirse de un choque séptico, una septicemia. Entonces, la gangrena de Fournier primero empezó, el diagnóstico se empezó a partir de la gangrena de Fournier y luego se fue analizando y todo lo que se parecía se le puso. Mira, ¿qué dice ahí? Eso dice fascitis necrotizante. ¿Quién me lee lo que dice ahí? Fascitis necrotizante. Okay. Infección necrotizante o gangrenosa de etiología típicamente polimicrobiana o mucomicótica, que en forma característica produce necrosis masiva de la fascia subcutánea con erupción de los tejidos subdérmicos, pero sin afectar la fascia muscular ni el músculo. Si ustedes ven, miren esa diapositiva, que dramático, como por decirlo así, se comió prácticamente la piel y el músculo. Ese es un caso, ¿sí? Eso es lo que le llaman esa bacteria come carne, dice la gente vulgarmente. Es una fascitis necrotizante. Generalmente, como dice, polimicrobiana, mucormicótica. Casi siempre es responsable el estreptococo A. Todavía no se sabe específicamente bien. En heridas, puede que aparezcan heridas quirúrgicas, infecciones quirúrgicas. Miren cómo dice ahí, infecciones no necrosantes en parte blanda, a veces relacionada con implante protésico, con infecciones no quirúrgicas, pacientes quirúrgicos. Es decir, estas son más o menos las condiciones que aparecen. Pero en nuestro caso, esto vino de una extracción de un segundo molar, aparentemente en un masculino, sin ninguna complicación, sin antecedentes de diabetes ni nada, una extracción normal. Él refirió que fue un hecho normal. Si nos ponemos a ver, en odontología se hacen muchas extracciones, a veces en condiciones no muy de muy buena asepsia, sino en condiciones a veces medio folclóricas, podríamos decir, que se hacen en silla y con pocas condiciones de esterilidad, los instrumentos no lavados también o esterilizados en soluciones químicas y pasan pocas cosas, pero cuando toca. Cuando pasa ese caso, ya ustedes saben, eso hay que mandarse a correr. Entonces, ¿qué dice ahí en eso? Lo leeré. Sí, sí. Los patógenos que se presentan con mayor frecuencia son tanto aerobios como anaerobios y generalmente se originan a partir de la propia flora endógena del paciente. Estos patógenos son oportunistas y a menudo dependen de un defecto epitelial adquirido para causar la infección, incluyendo beta-hemolíticos, Streptococcus pneumoniae, neumonía, o sea, que produce la neumonía, Shigella, Salmonella, Vibrio cólera. O sea, como ustedes ven, generalmente es parte de la flora residente, o sea, de lo que se llama el microbioma, de los microorganismos que están ahí, como bien dicen ahí, esos patógenos son oportunistas, se aprovechan y entonces producen esa condición. Bien ahí,
Ya ustedes saben, ahí hay anaerobio, es una flora polimicrobiana y hay hongo, todo el microbioma del individuo está por ahí. Eso puede empezar así, como un aumento de volumen, así que pudiera pensarse que se trata de una angina de Ludwig, que también la veremos más adelante. Esas son dos condiciones relacionadas con la ontología, pero que realmente ponen a pensar a cualquiera y si no le andas con rapidez, te puede ver en un aprieto. Miren lo que dice ahí, que dice en esa primera línea, las infecciones, ¿qué? Las infecciones necrosantes. Sí. ¿Sigue? Continúa, profe. Sí, sigue. Las infecciones necrosantes de los tejidos blandos son menos comunes que los abscesos subcutáneos y celulitis, pero son condiciones mucho más graves. Estas afectan más comúnmente. ¿Sigue? Continúa. Sí, sigue. Estas afectan más comúnmente al tejido subcutáneo profundo, a las aponeurosis superficial y profunda, al músculo o cualquier combinación de los tres. Como ustedes ven en la primera línea, dice, son menos frecuentes que los accesos subcutáneos a celulitis, pero son condiciones mucho más graves. Eso quiere decir que trae un acceso, tú sabes que lo puedes manejar, que lo drena, lo que trata con antibióticos, pero estas son condiciones mucho más graves. Esto compromete realmente la vida del paciente. Si uno no lo anda rápido, lo que es esto y la angina de Ludwig son dos condiciones que habitualmente no se ven mucho en un ambiente de una escuela de odontología, por el que ha hecho vida hospitalaria, por la cirugía, por lo que fuera, tiene esos grandes retos cuando se le presentan. Bien. ¿Qué dice ahí? A ver, en la fascitis necrotizante ese titular. Dice, se aísla como mínimo una especie anaerobia, bacteroides y petoestreptococos, combinada con una o más especies anaerobias facultativas, estreptococos excluido del grupo A, enterobacteria, Escherichia coli, Klebsiella proteus. Como ustedes ven, miren aquí ese cuello. Ese no es el caso mío ya lo vamos a ver en más detalle, pero para que ustedes vean donde aparece una fascitis necrotizante, eso es realmente una situación de mucho compromiso, que hay que, por decirlo así, hay que fajarse a pelear con todos esos microorganismos, usar todos los recursos y hacer curas diarias, como ustedes verán más adelante. A veces teníamos que hacer hasta 2 y 3 curas, cambiar la gasa y cosas al día, porque eso era una cosa que caminaba como rapidísimo. Entonces, como dice aquí muy bien, de etiología polibacteriana, como es visto, causada por bacterias virulentas que producen toxinas y afectan la fascia superficial, tejido subcutáneo, grasa subcutánea con nervios, arterias, venas y fascia profunda. Entonces, los mecanismos de defensa frente a la infección, ¿cuáles son esos dos? ¿Quién me lee lo que dice ahí? Son inespecíficos o inmunidad natural. Estos son externos, piel y mucosa, interno, fagocitosis, sistema del complemento, inflamación y fiebre. Específico o inmunidad adaptiva, respuesta inmunocelular, respuesta inmune humoral. Como ustedes ven, hay mecanismos de defensa que unos son inespecíficos y otros son específicos. Bien, entonces, estudio complementario, ¿qué debemos nosotros cuando nos toca un caso así? Por supuesto, vamos a requerir de cultivo, nos puede hacer falta en algunas condiciones hasta hacer una resonancia magnética, es decir, tenemos que recurrir para saber el nivel de compromiso, por supuesto, hacerle pruebas de laboratorio, cultivo, antibiograma, todas esas cosas, evaluaciones, determinar si hay alguna condición específica que esté descompensada, alguna diabetes, algún VIH, cualquier condición, es decir, hacer una investigación por la sangre, tal como hemos hablado, y algunas pruebas patógenas. Bien. Entonces, ¿cuáles son factores que predisponen? Miren ahí los endógenos, léanse todo eso a ver lo que dicen. Miren los factores endógenos. Eso quiere decir que dependen del propio individuo. ¿Cuáles son? Inmunodepresión, ancianos y neonatos. O sea, recién nacidos, los dos extremos de la vida. ¿Qué más? Perdón. Sí. Diabéticos, cirrosis hepática, alcohólicos, neoplasias, nefropatías, enfermedad vascular
arteriosclerótica, corticoterapia, hipotiroidismo, desnutrición, drogadicción. ¿Qué quiere decir eso, corticoterapia? Que yo no sé lo que es eso. Terapia de la cortical. No, corticoterapia son aquellos pacientes. Con corticosteroides. Exactamente, aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad autoinmune que están siendo sometidos a tratamiento con corticosteroides. Ustedes saben que los esteroides van al sistema inmunológico, producen diabetes, producen osteoporosis y una serie de condiciones, lo que se llama el síndrome de Cushing, que lo producen el uso prolongado de esteroides. No quiere decir que no se puedan usar para un y aumentan de peso. Exacto, aumento de peso, retención de líquido, lo que le llaman hirsutismo, le sale el pelo a las mujeres, jiba dorsal, diabetes, hipertensión, úlcera, muchas condiciones. Cuando habla de corticoterapia se refiere a eso. O sea, estos son mecanismos endógenos, por decirlo así, y exógenos que pudiera ser. ¿Qué dicen los exógenos, por ejemplo? ¿Qué dice ahí en exógenos? Ahí que dice traumáticos, inyecciones, cirugía, exacto. ¿Qué condiciones más? de guerra, catástrofes o desastres naturales. Exactamente. Y como ustedes ven, ya esos son factores que no dependen del propio paciente, de la propia persona, sino del ambiente, un trauma. Imagínense ustedes un traumatismo violento que sea en un medio todo contaminado, alguna inyección que pudiera estar contaminada, alguna cirugía que se pudiera contaminar, condiciones de guerra. Generalmente la gangrena de Fournier, que yo lo mencioné ahorita, hizo su aparición primero en condiciones de guerra, la gangrena de Fournier. Guerra o catástrofes naturales, muy bien. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas que presentó ese cuadro que vamos a ver más adelante? ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Primero. Dice dolor, edema oscuro, son con apariencia moteada que progresa a esfacelado dérmico, ¿verdad? O sea que se le va despegando la piel. ¿Qué más? Eritema con áreas de anestesia cutánea por la necrosis. Dice también crepitancia. Exacto. También dice ampollas y bulas con color café claro, presencia de tejido celular subcutáneo, color pálido o verdoso. Se despega con facilidad de la fase subyacente y también causa fiebre. Generalmente, como vimos ahorita, en la fascitis necrotizante hay los dos hay componentes polibacterianos, es decir, puede haber bacteriano del mismo ambiente en que se produjo la herida u originado por la microflora, por el microbioma que tiene cada paciente. Miren aquí, en principio hay que saber distinguirlo de lo que sería una celulitis facial, un enrojecimiento hasta por radiaciones, por sol o cualquier otra condición que pudiera producir ese eritema facial. Eso es importante distinguirlo, pero no debemos descuidarnos porque miren las complicaciones. ¿Qué dice de complicaciones? Mediastinitis, necrosante descendente, tromboflebitis de la yugular interna, dependiendo de shock séptico. Como ustedes ven, esa es una condición que fácilmente, si uno se descuida, puede llevar al paciente a la muerte rápida, a una muerte súbita. Mírenlo aquí, lo tenemos el paciente, ese es uno que tiene que llevarse a intensivo y caerle con todas las pruebas de laboratorio, hacer los cultivos y hacer todos los análisis para determinar si existe alguna condición sistémica que pudiera estar favoreciendo la presencia de esto. Hay que descartar todos los factores, como dijimos ahorita, diabetes, sífilis, tratamiento con esteroides, todas las cosas que vimos ahorita, hay que descartarlo todo eso. Entonces tenemos ese paciente. ¿Qué dice ahí del tratamiento rápidamente? Esas infecciones requieren desbrindamiento muy rápido y repetido junto con alteraciones con atención de apoyo en la unidad de cuidados intensivos y el apoyo sistémico. Desbrindamiento de todo el tejido necrótico debe hacerse con prontitud, con desbrindamiento
repetición programada cada 24 horas o antes, si así lo indica el deterioro clínico. Y hay otra línea que dice ahí. Sí, dice oxígeno hiperbárico. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ustedes saben lo que es eso? Oxígeno hiperbárico. No habían oído mencionar Pues, ese. Dime. Coméntame qué es. Okay. Bueno, Dime. lo que yo tengo entendido que es mucho oxígeno en las varices. ¿En las qué? En las varices. De las venas. Pero varices se escribe con B corta o con B larga. Con B corta, con B. Sí. Y no te suena que podría ser hiperbárico, que podría ser aumento de la presión. Sí, yo llevo por ahí. Pero no, es por ahí, pero no es por ahí. Fíjate, cuando hablamos de oxígeno hiperbárico, nos estamos refiriendo a un equipo que existe. No, yo te entiendo porque no necesariamente ustedes tienen que saberlo, aquí estamos para eso. El oxígeno hiperbárico es un recurso que se utiliza sobre todo en pacientes, en los buzos, cuando están descomprimidos, que se le pone oxígeno a muy alta presión, se mete en una cámara, por decirlo así, en una cámara cerrada con oxígeno a alta presión. ¿Y qué pasa entonces? Con oxígeno a una alta concentración de oxígeno. Hay cámaras hiperbáricas para tratamiento de osteomielitis y para tratamiento de pacientes, sobre todo que hacen tromboembolismo, para esos buzos. Entonces, ¿qué tú haces? ¿Por qué se usa el oxígeno hiperbárico en este tipo de pacientes? Porque recuerden que mencionamos que había muchas bacterias aeróbicas. Entonces, cuando tú le metes oxígeno a presión, inmediatamente eso acaba con la bacteria ahí. Por lo menos tú eliminas una parte de los microorganismos que están actuando, que son los microorganismos aerobios. Entonces, cuando tú le metes oxígeno, eso inmediatamente, digo, los anaeróbicos, cuando tú le metes oxígeno, eso inmediatamente va a atentar contra ellos. Entonces, por eso se utiliza oxígeno hiperbárico también. Miren aquí, eso se desbrida. Ese no es el caso nuestro. El caso nuestro lo veremos más adelante, pero es un desbridamiento que hay que hacerlo masivamente. Ustedes saben, eso hay que hacerlo de forma masiva, o sea, y diariamente, hasta 2 veces rigurosamente. Eso es una cámara hiperbárica. Mírenlo ahí. Esa paciente, como usted lo ve, está sometida a un tratamiento de alta concentración de oxígeno. Entonces, los microorganismos que no pueden vivir en el oxígeno, cuando le meten oxígeno a presión, inmediatamente se baja la cantidad. Entonces, eso es una cámara de oxígeno hiperbárico. Los hospitales tienen, por ejemplo, Doctor, los hospitales. Dímelo. Dime. Yo había escuchado acerca de eso, que cuando se introduce una persona en la cama hiperbárica, a veces puede ser contraproducente porque si tiene alguna infección de otro tipo, puede acelerar la infección que ya tiene. ¿Quién le dijo eso? Yo lo escuché una vez porque mi tía entró a una cámara hiperbárica porque ella tenía una cicatriz, tenía un proceso infeccioso y les recomendaron introducirse, pero antes de eso la enviaron a hacerse unos estudios. Porque claro, eso dependerá, pero te quiero decir, por eso se mandan a hacer cultivos y se mandan a hacer todo ese tipo de cosas. Pero cuando hay esa infección así polimicrobiana, yo una vez recuerdo, le puedo hacer narrar una anécdota de un paciente que tuve hace muchos años que hizo fístula en todos los lados y prácticamente era era tío de una odontóloga, perdón, y le sacaron todos los dientes, seguía haciendo fístula y no me valió antibiótico, no me valió nada. La única forma que yo pude eliminar todas esas fístulas fue sometiendo a ese paciente a cámara de oxígeno hiperbárico. Recuerden, a Darío Contreras lo mandé y a los 15 días se borraron todas las fístulas, que no me había valido nada y le habíamos hecho cultivo, yo lo había indicado de infectólogo por todos los lados. O sea, claro, todo tiene sus indicaciones. En la medicina nada es matemáticamente riguroso, pero eso que tú dices está muy bien. Posiblemente los microorganismos que tenía no iban a reaccionar con la cámara de oxígeno hiperbárico, pero en la gran mayoría, cuando hay ese tipo de infecciones polimicrobianas, se utiliza la cámara hiperbárica. Sí, está muy buena tu observación, te lo agradezco, pero es así. Muy bien. Entonces, ¿qué dice ahí de antibiótico terapia? Incluyen tratamientos empíricos triple. Entre paréntesis, penicilina,
clindamicina. Lo bueno. Y un aminoglucósido quinolona o cuádruples, vancomicina, metronidazol, regímenes de antibióticos. Al iniciar el tratamiento antibiótico empírico, las combinaciones que incluyen el uso de altas dosis de sindamicina es altamente considerado. En casos de antibiograma, imipenem, cilastantina, meropenem, ertapenem, tigecilina y piperacilina, tazobactam. Sí, muy bien. Exactamente. Fíjense cómo dice aquí, en este quedan 2 minutos cuando se caiga el tiempo, volvemos ahí. En este caso, yo utilicé de entrada clindamicina y otro más. Es bueno hacer un cultivo en el antibiograma, pero yo de entrada le puse, vamos a ver lo que yo le puse de entrada a ese caso. Bueno, este es el caso clínico que vamos a describir, el que fue que me tocó vivir. Ya ustedes saben, si se cae el tiempo, seguimos aquí. Masculino de 45 años, no tenía antecedentes personales de importancia, antecedentes familiares, lo único, el padre era diabético, no era alérgico él. Antecedentes quirúrgicos, herniorrafia, o sea, había sido operado de una hernia, hábitos, alcohol, bueno, bebía alcohol social o no sé en qué cantidad, motivo de consulta, absceso post-exodoncia segundo molar inferior derecho. Eso fue el caso. Vamos a ver. Ese paciente llegó, como dijimos ahorita, una tumefacción fluctuante en la región mandibular derecha aquí. Dolor, como mencionamos ahorita, los signos de Celsius. ¿Ustedes saben lo que son los signos de Celsius? ¿Quién me lo puede? Dímelo. ¿Cuáles son? Dolor, rubor, tumefacción. Rubor, calor, tumor, dolor, los 4. Rubor, calor, tumor, dolor. Y uno quinto que se agregó después, que sube la pérdida de la función. Rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función. Entonces, tenía todas esas condiciones, tenía olor fétido, por supuesto, y un exudado intraoral, un exudado purulento intraoral. Lo llevé a sala de cirugía, como dice ahí, queda 1 minuto. Ya ustedes saben, si se cae, ahí seguimos. He llevado a sala de cirugía para realizar drenaje del acceso, mucho material purulento. Mira cómo comienza a ponerse aquí, menos de 1 minuto. Lavado quirúrgico y debridamiento de tejido necrótico. Se colocó un apósito de grasa, de gasa, como ustedes ven. Este fue el paciente. Lo tenemos aquí, así apareció. Le hicimos la primera. Entonces, medicación empírica. Eso quiere decir lo que yo le puse de entrada. Como dijimos ahorita, clindamicina, ceftriaxona y metronidazol, que se utiliza para anaerobios. El resultado del antibiograma. Pseudomonas, Klebsiella, terapia antibiótica que sugirió después infectología luego del cultivo, fue penicilina, 5 millones, vancomicina, ciprofloxacina, meropene, y realización de curas rigurosas. Es decir, ese paciente, mire ya cómo está empezando a ponerse aquí, como está empezando a necrotizarse la piel del cuello. Ese paciente ya estamos caminando por ahí. Mire cómo se llegó a poner. ¿Qué le parece?